todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y en este vídeo vamos a hablar de la entrada y o registro en establecimientos locales públicos o privados, centros de culto institucionales, en definitiva, lugares que no tienen la consideración de domicilio. En primer lugar, hay que partir de esa diferencia. Ya hemos visto en otro vídeo qué tiene la consideración de domicilio y hemos visto que esa consideración es al casum. Obviamente queda muy claro que una vivienda en la que se vive por una familia, por una persona, por cualquier morador, es un domicilio y que también pueden serlo domicilio cualquier estructura física, cualquier lugar en el que se desarrolle la privacidad, la intimidad personal y familiar. Pero digo que es una cuestión al caso porque hay que atender en cada caso pues a la situación concreta de ese espacio determinado para considerarlo domicilio o no. Así, por ejemplo, hemos dicho que una autocaravana puede ser un domicilio, pero puede no serlo. Puede serlo cuando se desarrolla la vida personal y no lo es cuando no es así. En este sentido, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo 621 de 2012 de 16 de junio atiende a un caso en el que la policía detiene, examina y incauta una cantidad de droga sin necesidad de haber solicitado una orden judicial y se tiene el registro y la incautación por válida. ¿Por qué? Pues porque esa caravana, esa autocaravana que la policía iba siguiendo, no en realidad la autocaravana, la policía iba siguiendo a unas personas sospechosas de que podían estar cometiendo un delito de tráfico de drogas. Se trata de una caravana alquilada el mismo día y utilizada el mismo día para transportar una cantidad de droga de una ciudad a otra. Pues bien, en ese caso dice el Tribunal Supremo que queda claro que no había que no podía existir esa consideración de domicilio en ese vehículo. Y dice claramente el Tribunal Supremo, lo refleja expresamente en su sentencia, que lo que sucedió tras cargar la cocaína que le fue entregada por personas desconocidas, la autocaravana se trasladó de una ciudad a otra, siendo interceptada por la policía, quien procedió a la detención e incautación de la droga. Y dice con relación a la alegación de que se trataba de un registro y de una incautación ilícita por tratarse de domicilio. Dice el Tribunal Supremo que una caravana puede tener la consideración de domicilio. Dice, obviamente, no fue este el caso de autos, ya que la autocaravana se recogió en un camping, alquilada, y se hizo en un solo día el trayecto desde una ciudad hasta otra. Fue en el momento en el que la policía, que estaba al tanto de la operación, procedió a la detención y la incautación. Otros ejemplos más. Por ejemplo, el caso de los espacios exteriores a la vivienda. No son domicilio. Por ejemplo, en este sentido, en el caso Bretón, desgraciadamente conocido, se procedió a la inspección de el espacio exterior de una finca que era propiedad del acusado y condenado por la muerte de sus dos hijos. En este caso se recogieron en la famosa hoguera que existía en la finca examinada, se recogieron unos huesos que a posteriori resultaron analizados y condujeron a fundamentar en gran medida la condena del acusado. Bien, pues este registro se hizo con conocimiento del juez, pero fue un registro en una finca en la que no asistió el secretario y lo que existía era una simple autorización judicial prestada de forma amplia y prolongada en el tiempo, porque incluso se llegó a hacer hasta de noche ese registro en la finca, hallándose al final pues esos huesos que al final resultaron ser de los dos niños fallecidos. Pues bien, en la defensa del acusado
alegó que se trataba de una infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio por cuanto se habría producido con una orden judicial que no reflejaba expresamente lo que se estaba buscando y además que no había asistido el secretario y además tampoco había asistido posteriormente condenado. Bueno, dice el Tribunal Supremo, en este caso por su ponente, que fue el presidente del Tribunal Supremo, don Manuel Marchena, pues señala que no puede alegarse, no puede admitirse una vulneración de alcance constitucional. ¿Por qué? Pues porque dice que al tratarse del espacio exterior de una vivienda, no se podía entender que existía inviolabilidad del domicilio. Y dice, el único requisito necesario y suficiente para dotar de licitud constitucional el registro fue que existía una orden judicial dictada de forma amplia, pero que amparaba la actividad que realizó la policía. Por lo tanto, espacio exterior a la vivienda no es domicilio. Eso no significa, como veremos, que haya que seguir ciertos requisitos y cumplir ciertas formalidades, pero esas formalidades ya no tienen el alcance de afectar a derechos fundamentales, sino, en todo caso, se puede tratar de una irregularidad, que en este caso, caso Bretón, ni siquiera se produjo. ¿Y qué pasa con los jardines y porches? Dijimos en su día en el vídeo con relación al domicilio que no tienen esa consideración siempre que por sus características sean accesibles desde el exterior y al mismo tiempo no sean accesibles directamente desde el interior de la vivienda. Es decir, un garaje que está separado de la vivienda no es domicilio, un jardín al que se pueda acceder no es domicilio, sin embargo, un jardín interior a la vivienda es domicilio y un garaje adosado a la vivienda desde el que se entra directamente desde la vivienda, pues tiene la consideración de domicilio. En este sentido hay jurisprudencia variada, por ejemplo, con relación a un garaje que se entiende que no es domicilio. Se pronuncia con respecto a esta clase de lugar la sentencia del Tribunal Supremo 747 de 2015 de 19 de noviembre es la sentencia del caso conocido como el Códice Calistino. En este caso se llevó a cabo un registro, había una orden judicial, había el conocimiento del juez que había ordenado que se produjese el registro de unos garajes propiedad del posteriormente condenado. Bueno, pues en este caso el registro se efectuó en el garaje, no existió un mandamiento concreto del juez especificando la hora, especificando lo que se buscaba, etcétera, etcétera, sino una orden genérica del juez para proceder a la inspección de unos lugares que no tenían consideración de domicilio. Y dice el Tribunal Supremo que no son domicilio legal los bares, restaurantes, almacenes y garajes, siempre que no conste especialmente que exista un ámbito de privacidad. Y dice precisamente, como decíamos antes, con excepción de que el garaje forme parte del domicilio como una habitación o un espacio anejo al mismo. En ese sentido, en este caso, dice que el garaje no es domicilio, pero podría serlo. Por ejemplo, la sentencia también del Tribunal Supremo 912-2016 de 1 de diciembre, en el que también se reafirma en que el garaje no es domicilio, tampoco el trastero lo es, exceptuando que exista una comunicación directa. Precisamente en ese sentido se dictó el acuerdo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2016 en el que especifica con claridad cuándo se va a considerar un garaje, un trastero, domicilio, y lo señala en el sentido que hemos dicho, que se entenderá como domicilio siempre que exista contigüidad, es decir, que sea el trastero o garaje contiguo al domicilio, siempre que exista cerramiento, es decir, que está cerrado y no se puede entrar directamente desde el exterior, y que haya una comunicabilidad entre la vivienda y el trastero. En ese caso sí que se considerará domicilio. Por eso la sentencia 154 de 2017 de 10 de marzo considera domicilio un jardín, porque en ese caso existían esas condiciones para declararlo así. En cuanto finalmente a las habitaciones de hotel y apartamentos turísticos, aquí la casuística es muy
amplia y muy variada. El Tribunal Supremo ha dicho que la habitación de hotel se tiene que considerar domicilio, pero habrá que atender al caso concreto, porque utilizando el mismo criterio que hemos utilizado antes para la autocaravana, pues no tiene sentido que se entienda domicilio un lugar, una habitación de hotel a la que el sujeto investigado acaba de acceder y que resulta que ha utilizado o que va a utilizar por unas horas. Pero en cualquier caso habrá que ir al caso concreto. Bien, por lo tanto, lo que es domicilio tendrá las consideraciones como tal y por lo tanto está protegido especialmente por el artículo 18 de la Constitución, y cualquier infracción en cuanto a la entrada y o registro pues producirá una vulneración de derecho fundamental, y todo lo hallado en principio puede ser declarado nulo e ineficaz para constituir prueba en un proceso penal. Lo que no es domicilio, por lo tanto, pues hay que entender que se tratará de un lugar cerrado, que puede ser público o no, y que tiene otro tratamiento jurisprudencial, aunque en realidad al final se acerca bastante, porque lo que pasa es que con el domicilio tenemos un problema de constitucionalidad y con un lugar cerrado que no es domicilio tendremos un problema de legalidad. Digamos que los requisitos son menores. Vamos a ver los supuestos distintos que se pueden dar. En primer lugar, los lugares públicos, entiéndase portales, los bares, restaurantes, los comercios públicos. En ellos la policía puede realizar una actividad de investigación, porque así lo dice la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en los artículos 17 y 18, que se refieren a la comprobación de esos lugares a efectos de prevenir delitos, a efectos de descubrir delitos, a efectos de practicar comprobaciones con relación a las armas, drogas, explosivos, etc. Pues bien, en estos dos artículos se prevé que la policía pueda realizar comprobaciones en lugares o establecimientos públicos. En realidad, esta es una labor que ya está establecida de propio por la ley CRIM y por las propias leyes de actuación policial. Concretamente, la ley CRIM, en su artículo 282, tiene definida cuál es la función de la policía judicial y establece que, según sus atribuciones, será la de practicar las diligencias necesarias para comprobar los delitos públicos. En este sentido, en un lugar público se puede entrar, se puede comprobar sin ningún tipo de mayor exigencia que la propia coherencia de la actuación. Es decir, la policía, cuando actúa en un lugar determinado, bueno, pues lo tiene que hacer motivado por el criterio general, que es el de prevenir y asegurar bienes y personas y evitar la comisión de delitos. En esos lugares, por lo tanto, no habrá mayor dificultad, porque en realidad en esos lugares públicos lo que se trata precisamente es, no hay privacidad, hay lo contrario. Lo que hay es un elemento esencial, que es el de la intercomunicación entre personas, y por lo tanto, como digo, no hará falta mayor orden judicial, no hará falta ninguna orden judicial. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo 426 de 2016, de 19 de mayo, establece con claridad que los lugares públicos caen fuera de la tutela del artículo 18.2 de la Constitución, que protege el derecho del individuo a disponer de un núcleo de absoluta reserva de la santidad del domicilio. Y por eso dice que la entrada y registro en edificios o lugares públicos no está rodeada de las mismas garantías. Ahora bien, dice esta sentencia del Tribunal Supremo 426 de 2016 que se exigirá en su caso que el juez comunique la práctica de esta diligencia a la autoridad o persona que esté al frente del lugar. Se está refiriendo aquí el Tribunal Supremo a lugares cerrados o lugares en los cuales se desarrolla una actividad mercantil, comercial, una actividad privada. En ese caso, no significa que la policía pueda entrar directamente, sino que en ese caso hará falta un plus. Y precisamente en este punto, pues pasamos a el concepto de lugar cerrado. Ya no lugar público, sino lugar cerrado. No es domicilio, no es lugar público, no hay la misma exigencia para la práctica de la diligencia de entrada y registro, pero sí que hay exigencias que pueden ser, por ejemplo, que el juez comunique esta diligencia
al responsable del lugar. Por lo tanto, lo más normal, lo más adecuado será que se solicite siempre una orden judicial. Pero, sin embargo, como decimos, en ocasiones no será ni siquiera necesario. En cualquier caso, lo que está claro es que hay que distinguir siempre que, aunque sea un lugar cerrado, pueda haber un espacio en el que se desarrolle con especial intensidad la intimidad personal o familiar. Eso puede ser, por ejemplo, pues en un bar, la trastienda, en una oficina o en un lugar cerrado, en la sede de una compañía, puede haber un lugar concreto en el que, por ejemplo, haya pues un espacio en el que pueda habitar pues el vigilante del lugar, o se puedan desarrollar vida íntima y privada. En ese caso, ese lugar especialmente deberá estar especialmente protegido, y cualquier registro que se lleve a cabo en él o entrada deberá estar especialmente autorizado. Vamos a ver algunos casos concretos en los cuales yo creo que podemos encontrar pistas para poder determinar en cada caso qué es lo que procede. Por ejemplo, la sentencia 426 de 2016, que es a la que hemos hecho referencia antes, se refería a la entrada de registro en nada más y nada menos que en una jefatura superior de tráfico. En este caso, de esta sentencia 426-2016 de 19 de mayo, se trataba de la persecución e investigación de un fraude importante en cuanto a la gestión y cobro de sanciones de tráfico. Lo que se hizo aquí era un lugar público, naturalmente se solicitó al juez que dictara una orden judicial con carácter general para toda la jefatura, y se comunicó al responsable de la dependencia con el debido secreto, naturalmente. Bueno, pues se llevó a cabo esa diligencia, que fue impugnada por los acusados y luego condenados, alegando que se había producido una vulneración de su derecho a la intimidad, por cuanto la policía había actuado, los investigadores habían ido a las concretas ubicaciones, despachos de los funcionarios implicados en el fraude, y habían procedido, pues, incluso a entrar en los ordenadores para hacer las comprobaciones necesarias. Esa denuncia de infracción del derecho a la intimidad, no ya al domicilio, pero sí la intimidad, porque en realidad cuando protegemos el domicilio estamos protegiendo la intimidad. Pues bien, con relación a esa posible vulneración, dice el Tribunal Supremo que no existe, y dice que en el caso presente no se trata de despachos ni ordenadores privados del recurrente, sino de los existentes en un organismo público como es la Jefatura Provincial de Tráfico, que no ampara la intimidad que protege el domicilio, y quienes trabajan en ellos y los utilizan por razón de su trabajo no tienen una pretensión de privacidad que el lugar no les puede proporcionar. Por lo tanto, podemos decir que en los espacios públicos, bares, restaurantes, no hay especiales requisitos para proceder a una entrada y o registro, y tampoco lo hay en los lugares públicos, como puedan ser incluso, por ejemplo, un lugar público como es una jefatura superior de tráfico. En este caso, aquí sí que procedía una entrada de registro dictada por el juez. ¿Por qué? Pues porque la investigación por sí precisaba de esa concreción con relación a unos sujetos concretos, a unos ordenadores concretos, pero sin esas prevenciones de superior exigencia que se dan cuando existe un domicilio. ¿Qué pasa con los lugares cerrados no públicos? Bueno, en este caso podemos encontrarnos con diferentes supuestos. Al final veremos cómo hay lugares cerrados no públicos que pueden exigir unas condiciones o unas exigencias especiales, como por ejemplo despachos de abogados o lugares de culto. Pero en general, podemos hablar, por ejemplo, de empresas. Una empresa por ejemplo, una empresa en la que se están realizando actividades de tipo privado, es un lugar cerrado. La normalidad exigirá que se dicte una orden judicial para entrar en la misma. Esa es la normalidad, lo cual no quiere decir que los supuestos de consentimiento, de flagrancia, de urgencia y necesidad, en este caso, se pueden aplicar con mayor amplitud, al no existir una consideración
de especial privacidad como es el domicilio. Pero aquí lo aconsejable será pedir una orden judicial. En realidad, la ley CRIM no distingue entre domicilio y no domicilio a la hora de establecer los requisitos. Los artículos 546, por ejemplo, dice que el juez o tribunal que conociere de una causa podrá decretar la entrada y registro de día o de noche en edificios y lugares públicos. No está hablando de domicilio y pide orden judicial. Y el artículo 567, también de la ley CRIM, dice desde el momento en que el juez acuerde la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado. Por lo tanto, no se exige el mismo nivel de garantía, pero sí que se exige que exista como base una orden judicial. Lo que os sucede que aquí el consentimiento, la flagrancia, la urgencia o necesidad podrán jugar con mayor espacio. Vamos a ver algún ejemplo de esta cuestión, haciendo referencia expresamente también a las diferencias que pueda haber incluso en el marco de una empresa. En este sentido, es muy interesante la sentencia de 24 de abril de 2010, recurso 3791 de 2006, sí, lo digo bien, sentencia 24 de abril de 2010, recurso 3791 de 2006, en el que se refiere al registro, entrada y registro en sedes de personas jurídicas. Y en este sentido establece una diferencia, lo que es la sede de la persona jurídica, almacenes, entrada, el hall, que puede ser considerado un espacio en el que rigen con menos fuerza las exigencias constitucionales y legales y, sin embargo, aquel lugar de la empresa, aquellos espacios de la empresa en la que se desarrollan labores de dirección y en la que pueden existir documentos, pueden existir elementos que exijan una especial precaución al momento de entrar y registrar. Y dice, respecto a las personas jurídicas, debe distinguirse entre los lugares comunes y aquellos utilizados por representantes de la persona jurídica para desarrollar sus actividades internas, bien porque en ellos se ejerza la habitual dirección y administración de la sociedad, bien porque sirvan de custodia de documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento, y todo ello con independencia de que sea el domicilio fiscal o sede principal, exigiéndose en estos casos la autorización judicial o el consentimiento del interesado. Está, por tanto, esta sentencia distinguiendo almacenes, distinguiendo lugares de la sede social que no tienen una especial protección y aquellos otros que, no siendo domicilio, pero aconsejan, determinan que se obtenga una orden de entrada y registro. En este mismo sentido, hay también supuestos que se refieren a la actividad, por ejemplo, de Hacienda. La actividad de Hacienda, pues tenemos sentencias, por ejemplo, Tribunal Económico Administrativo de Galicia, resolución de 14 de mayo de 2021, en la que distingue precisamente la posibilidad que tienen los agentes de Hacienda, los inspectores de Hacienda, de entrar en una empresa. Y dice, oiga, sí, se puede entrar en una empresa, pero cuando hay que atender, hay que registrar aquellos documentos que pueden contener datos sensibles de privacidad, datos protegidos, hay que pedir una orden judicial. Y también en el mismo sentido, la sentencia 1343/2019 de la Sala de lo Contencioso, en la que se reafirma en la necesidad de orden judicial para entrar en una empresa y obtener documentos en los cuales se puede contener privacidad de los clientes, privacidad de los mismos gerentes o administradores de la sociedad. En ese caso hay que pedir una orden judicial. Para acabar, decía que también hará falta una orden judicial y hemos dicho antes, en realidad hemos dicho antes que para entrar en determinados lugares, por ejemplo, despachos de abogados o lugares de culto, se establece la necesidad de obtener una autorización o como mínimo dar cuenta, en este caso si es despacho de abogados, al decano del colegio de abogados y si es un lugar de culto, al responsable del lugar de culto. Pero más allá de eso, esta consideración que hago ahora se hace, por ejemplo, en la sentencia
del Tribunal Supremo, Sala Segunda, 974 de 2012, de 5 de diciembre, en el caso también conocido que fue llamado Ballena Blanca. En este caso se realizó un registro en un despacho de abogados y con relación a ese exacto caso de registro en despacho de abogados que se realizó, se llevó a cabo con orden judicial y fue impugnado por los que al final acabaron condenados, pues establece el Tribunal Supremo que respecto a los despachos profesionales, y lo amplía, abogados, médicos, etcétera, la línea jurisprudencial más clara y más común es la de considerar que se precisan de autorización judicial para su registro, dada la naturaleza de la actividad que en ellos se desarrolla y la eventualidad de que se busquen datos o efectos reservados que pueden afectar a la intimidad y ámbito privado de la persona y de los que en su caso el abogado se convierte en custodio. En definitiva, está diciendo que más allá de dar cuenta al despacho, perdón, al colegio profesional de que se trate, de médicos o de abogados, más de dar cuenta al decano, que puede ser una dación de cuenta inmediata con el registro, para evitar que se pueda producir algún tipo de filtración. Pues bien, más allá de la comunicación, hará falta un orden judicial porque por lo general en esos lugares va a haber datos sensibles. Para acabar, únicamente quiero reiterar y quiero incidir en la diferencia entre domicilio y no domicilio, que se ve bastante claro en la sentencia del Tribunal Supremo 974 de 2012 de 5 de diciembre. En esa sentencia se distingue, yo creo que con claridad, cuáles son las diferencias entre uno y otro caso. Y son las siguientes. Dice el Tribunal Supremo que cuando se trata de una entrada en domicilio, en este caso la resolución judicial tiene que estar especialmente detallada con relación a los hechos, con relación al derecho, con relación a las personas, teniendo en cuenta que se trata de la afectación de un derecho fundamental. Sin embargo, cuando estamos en el ámbito no del domicilio, sino en el ámbito de sencillamente de la investigación de hechos que tienen relación con delitos y que para lo cual hace falta entrar en un lugar cerrado. En ese caso, dice el Tribunal Supremo que es necesario únicamente que existan indicios suficientes que permitan entender que en el registro se va a encontrar una serie de información que puede servir para la investigación. Registro que, a pesar de producirse con algún tipo de déficit o con algún tipo de limitación, por ejemplo, que no asista el secretario, eso no va a conducir, en ningún caso va a conducir a la nulidad de la diligencia, porque no se estará afectando un derecho fundamental, sino, en su caso, y a lo sumo, se estará afectando a una cuestión de legalidad ordinaria y, por lo tanto, las consecuencias van a ser menores. Muchas gracias por la atención.